escatología actualizada, porque es un tema que ya hemos visto antes, pero que lo estamos volviendo a repasar con las actualizaciones de los eventos que están pasando en el mundo. Les vuelvo a repetir, ¿verdad? La escatología, es decir, el estudio de los eventos finales o los eventos previos al regreso de Yeshua, son difíciles de entender porque están escritos la mayoría en código. Por ejemplo, los clásicos libros de escatología pues son Daniel, Apocalipsis, el discurso de Yeshua en Mateo 24, en Lucas 21, son los textos bíblicos más estudiados para el tema de la escatología, pero la mayoría están escritos en código, o sea, y además de que están escritos en código, pues se habló de ellos hace 2000 años, hace 3000 años, entonces es muy complicado. Hay muchas posturas diferentes por esa razón, pero lo que nos puede ayudar a entender mucho mejor el tema es ver las actualizaciones, o sea, los eventos que ya están ocurriendo, lo que ya está pasando. Por decir un ejemplo, Yeshua habló, ahí sí habló cosas muy directas, pero Yeshua anunció que antes de que él regresara se iban a manifestar, ¿verdad? Falsos mesías. Bueno, eso se ha dado en nuestros tiempos. Ha habido mucho de eso, muchos falsos mesías. Él dijo también que iba a haber terremotos en diferentes lugares. La referencia ahí en el idioma griego es que él estaba hablando de terremotos o temblores ocurriendo al mismo tiempo en diferentes lugares, y eso es algo que no es común. No es común, no es normal que tiemble en 2 o 3 lugares al mismo tiempo. Digo, si es el mismo temblor, sí, ¿verdad? Pero por ejemplo, hace días tembló ¿cómo se llama? Filipinas y en Grecia al mismo tiempo. Entonces, ni modo de decir, era el mismo temblor. No. Entonces, eso es de lo que Yeshua habló, terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? O sea, al mismo tiempo. Entonces, podemos ver que son cosas que cuando vemos el cumplimiento de esa profecía, podemos entender perfectamente, ¿verdad?, lo que está pasando. Ahora, las cosas que son así como señales, pues son más fáciles de entender. Pero, por ejemplo, cuando se habla del tema misterioso del anticristo, el antimashiach, cuando se habla de cosas como el famoso y popular 666, pues ahí es donde hay un montón de diferentes interpretaciones, posturas, ideas, etc. Y tenemos que tratar de entender a la luz de las escrituras y sobre todo a la luz de los acontecimientos, entender de qué se trata, ¿verdad? De qué se nos está hablando. Entonces, ahorita un tema que se ha vuelto un tema muy popular en nuestros días es el tema sobre el fenómeno extraterrestre, el fenómeno ovni. Decíamos la semana pasada, la desclasificación de estos temas. Entonces, esto por parte del sistema de este mundo, porque es el sistema de este mundo el que ahorita está desclasificando esto. De ser un tema oculto, ahora ellos lo están sacando a la luz y nos están diciendo que va a haber revelaciones muy importantes en los próximos días. Ahora, ya la semana pasada hablamos del tema de extraterrestres, ya definimos lo que es un extraterrestre, llegamos a la conclusión de que cuando
la Biblia nos habla de ángeles, por ejemplo, pues ellos son extraterrestres. La Biblia nos habla de Dios mismo, tenemos que decir que Dios es extraterrestre, porque no pertenecen a esta tierra, no tienen su origen en esta tierra. Entonces, dijimos también que aunque la Biblia no habla de seres de otros mundos o de otros planetas, sí hay textos en la Biblia que pueden inferir la existencia de otros mundos y de los seres que habiten en otros mundos. Sí se puede inferir, no lo menciona claramente, pero sí se puede inferir en varios textos. Entonces, eso ya lo vimos. Ahora, vamos a ver esto de lo que también el sistema de este mundo nos lo está presentando de esta manera, porque están diciendo, no necesariamente son extraterrestres, dijo por ahí un vocero de la Casa Blanca. Estamos hablando de seres interdimensionales. Así lo presentaron, así lo dijeron. Seres interdimensionales. ¿Qué quiere decir esto de seres interdimensionales? Pues ellos se están refiriendo a no extraterrestres, dicen, sino seres que habitan aquí, o sea, habitan aquí en nuestro entorno, en nuestro planeta, pero en otra dimensión. Entonces ya ellos nos están hablando de dimensiones. Algo que pues nosotros lo hemos visto en películas de ciencia ficción. Lo hemos visto últimamente mucho en series también, donde se habla de otras dimensiones. Entonces, ¿cuántos aquí tienen más o menos una idea, de acuerdo a lo que han visto en películas o lo que han visto quizás en historietas por ahí? ¿Cuántos más o menos tienen una idea de lo que es hablar de otra dimensión? ¿Sí? ¿La mayoría? ¿Alguien no tiene ni idea? ¿Alguien que diga, yo no tengo ni idea? ¿Hermana Irene, alguien más? ¿Sergio? Cierto, cierto. Bueno, pues, ¿cómo podemos explicar lo que es otra dimensión? Podemos decir que es como un mundo invisible, ¿verdad? O sea, un mundo que nosotros no podemos ver, pero que sin embargo está aquí. Cuando hablamos, por ejemplo, la Biblia nos habla de ángeles en el libro de Daniel. Daniel está orando y viene el ángel Gabriel, ¿verdad? Se aparece, se le manifiesta a Daniel y le dice: hubiera venido antes o hubiera llegado antes, pero se me atravesó en el camino el príncipe de Persia y pues me entretuvo, ¿verdad? No me dejaba pasar, me tuve que dar un tiro con él ahí, pelear. Y entonces son cosas que están pasando, están sucediendo en el mundo espiritual, pero nosotros no las vemos. No los podemos ver. Es posible que ahora mismo aquí pueda haber algún ser espiritual, bueno o malo, no sé, puede ser, pero no lo podemos ver. Entonces, ¿dónde está ese ser y por qué no lo vemos? Eso es lo que entenderíamos como que otra dimensión. O sea, está aquí, pero en otra dimensión, y nosotros no lo podemos observar, pero ellos sí nos pueden observar a nosotros. Ahora, enfocándolo hacia el terreno de lo espiritual, y cuando digo espiritual me refiero hacia el tema bíblico, ¿verdad? Los seres espirituales, ángeles, buenos o malos, pueden estar alrededor nuestro, pero son invisibles para nosotros. Ellos sí nos ven, nosotros no los vemos. Ahora,
Hay testimonios, y es un tema bien documentado en las escrituras, de personas que sí pudieron ver, que sí tuvieron visión de seres espirituales. Pero, ¿quiénes eran esas personas? Entonces, hoy vamos a ver varios casos. Ahí está la imagen que tienen en pantalla. Vamos a ver varios casos y vamos a darnos cuenta que en la mayoría de los casos de personajes bíblicos que tuvieron acceso a visiones, que tuvieron acceso, vamos a decir, a otra dimensión, en este caso a la dimensión de lo espiritual o al mundo espiritual, fueron pues personajes de una jerarquía o de un nivel espiritual pues bastante alto. En el caso de los patriarcas, por ejemplo, un Abraham, un Isaac, un Jacob, un Moisés. Entonces, vamos a poder ver, vamos a poder concluir que es posible para cualquiera de nosotros, sí es posible acceder al mundo espiritual. Pero eso también tiene sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, básicamente, hablar de otra dimensión, hermana Irene, es como hablar de otro mundo, en este caso el mundo espiritual. Invisible para nosotros, pero eso no quita que es real, que está allí, y que ese mundo nos observa a nosotros, pero nosotros no lo observamos a ellos, a ese mundo, a los que habitan en ese mundo de lo espiritual. Dos mundos así, empalmados en un mismo lugar, pero en diferente dimensión. Sí. De hecho, yo tenía la interrogante de otra dimensión o de que había un portal. Sí. Yo vi una película supuestamente se había socavado en una ciudad y se iban los carros, todos los vehículos, entonces iban y caían a otro espacio donde la gente, ya había gente ahí, pero la gente no se metía. Entonces había quienes ya contactaban ahí, platicaban todo, y algunos querían regresar a su vida real, y pues les decían a los que ya estaban ahí, pues que tenían que esperar a que el portal se abriera. Entonces, los que lograban esperar a que el portal se abriera, regresaban al tiempo actual, supuestamente, pero la gente no lo reconocía y así había pasado el tiempo allá. Entonces, pero al último ya sacan de que una persona se tenía que ver en eso para lo del portal y las portas. Entonces, ahí sí ya fue donde no entendí, y fue donde me quedó el interrogante, portal, otra dimensión, ok, bueno, pues sí. De hecho, en ese lugar donde iban y llegaban, donde caían, había dinosaurios. Entonces, bueno, cuando se regresaron al tiempo, pues todo, pero sí, era lo que, o sea, aún me cuesta ahorita ya con la explicación que usted me da, me cuesta el trabajo asimilar. Sí, y es que las películas o series nos presentan el tema de los portales dimensionales o acceder a otras dimensiones, nos los presentan también como que puedes acceder a otro tiempo, aunque ahí sería un tanto distinto, ¿verdad? O sea, como que viajar en el tiempo. Hablar de meterte a otra dimensión es como puedes acceder a otra dimensión pero en tu mismo tiempo. Hablar de ir a otra época del tiempo es un tema distinto, pero las películas y las series usualmente lo manejan o lo pueden presentar como algo que sí es posible, ¿verdad? Que sí existe. A veces ocurren, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los sueños, que es un tema bastante interesante también,
qué son realmente los sueños. No podemos negar que a veces hay sueños que nos dejan marcados. Todos hemos tenido algún sueño que sentimos que fue una experiencia real, que nos deja así como diría el Rab Shaul, si en el espíritu o en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Quizás hemos tenido sueños donde decimos, es que para mí fue algo muy real. Dudo si me pasó o simplemente fue un sueño, pero lo sentí tanto. Entonces, yo les puedo compartir de mi hermano pastor, que fue mi mentor. Él compartía su experiencia, cuando él compartía su testimonio y cómo había cambiado su vida. Él decía que él soñó una vez, tuvo un sueño, y lo que él se soñó que estaba caminando, dice él describió un lugar pues como antiguo, ¿verdad? Como tipo entre una montaña pero como desértica, y se vio a sí mismo ahí, ¿verdad? Caminando, y escuchaba voces, escuchaba gritos, y siguió caminando, y luego por fin vio a una multitud de gente y sintió el impulso de avanzar hacia allá, de caminar hacia allá, y finalmente llegó donde estaba toda esa gente. Y decía él, cuando me acerqué, pues todos estaban vestidos de una forma extraña, pues como a la antigua, ¿verdad? Y me acerqué y se seguían escuchando voces, gritos, y cuando por fin decía él, llegué a donde estaban las personas, me fui abriendo paso entre la gente. Pues porque quería ver qué estaba sucediendo, por qué estaban todos ahí amontonados. Y cuando finalmente pudo llegar hasta donde estaba el centro, donde estaban todas las personas, se asomó y entonces se dio cuenta que estaba allí en el lugar de la crucifixión de Yeshua. Y estaba, me emociona, ¿no? Porque él lo platicaba porque él se estremecía y decía, es que fue un sueño, yo sé que fue un sueño, pero fue tan real. Y él vio, y lo tenían en el piso cuando lo están clavando para después levantarlo. Pero lo están clavando, y entonces él vio los gritos de la gente que estaba ahí y del propio, ¿verdad? Señor, que cuando lo clavaban gritaba. Y lo estaban así clavando y él está observando. Decía que él se estremeció y que sentía bien horrible, bien feo. Y en un determinado momento el Señor voltea y lo ve. Y se le queda bien. Entonces dice que él sintió que todo su cuerpo se estremeció, se sacudió, y despertó. Dice, pero escurriendo sudor, el corazón casi reventándose, se levantó de su cama, y él decía, a partir de ese día, yo ya no fui el mismo, nunca más. O sea, mi vida cambió completamente. Lo que pensé que nunca iba a poder dejar, todo cambió ese día, por esa mirada en un sueño. Entonces, imagínense, esa experiencia, a él le cambió la vida. Entonces, los sueños son también un tema así, ¿verdad? Controversial, que pueden ser muy reveladores, y que puede ser algo que tenga que ver con temas así interdimensionales, ¿verdad? Que accedes por un momento, que te asomas a ese otro mundo, o a ese otro tiempo, en este caso, porque él fue como si hubiera viajado a ese momento exacto,
de la historia para ver eso, porque el Eterno consideró necesario, en el caso de él, estar ahí, verlo y verlo a los ojos para que su vida cambiara. Y cambió, ¿verdad? No todos hemos tenido una experiencia así, tan dramática. Yo tuve un sueño también cuando falleció mi hermano José Luis. Mi hermano José Luis falleció en una situación, ¿verdad?, muy fuerte, muy trágica y pues muy joven. Y pues él y yo éramos muy unidos, y en esa época pues habíamos empezado a ir a la iglesia, estábamos yendo a la iglesia todos juntos. Recordamos a veces la experiencia, ¿no? Tenía yo un carrito, un Horizon, que saben de carros, un carrito bien chiquito, ¿no? Y pues ahí nos subíamos, mi esposa, mis dos cuñadas, mi hermano José Luis, él y yo adelante, todas las mujeres con todos los niños atrás. Yo no sé cómo cabíamos en ese zapatito, en ese carrito, pero ahí nos íbamos todos a la iglesia. Entonces, en medio de todo eso, él tuvo un accidente y murió. Y a partir de ese día, yo pasé días muy difíciles, una crisis de fe muy fuerte, quizás una de las más fuertes de mi vida, porque no entendía, ¿verdad?, eso. Y en mi mente yo reclamaba, peleaba, y luego lo que decía hace rato: ten cuidado qué voz estás escuchando. Y creo que empecé a escuchar la voz que no debía, y me vino la crisis y me vino la duda. Y entonces yo tenía muchas dudas de la fe y qué pasa. Y la pregunta más fuerte que me revelaba, no quería escucharla, pero me retumbaba en la mente, era ¿qué pasó con mi hermano? O sea, ¿qué pasó con mi hermano? ¿Verdad? Yo no sabía, pensaba de pronto constantemente de que mi hermano se había ido al infierno por razones, ¿no?, por voces que escuchaba. Y entonces no sé cuánto tiempo pasó, cuántos días, y yo en mi crisis y sin ganas de orar, de leer la Biblia, menos de ir a la iglesia, ya no tenía ganas de nada. Y no recuerdo cuánto tiempo pasó. Entonces tuve un sueño, y en ese sueño yo vi a mi hermano, yo me vi a mí mismo, ¿verdad?, también caminando. No ubico, no era un lugar en sí, era hablando de dimensiones, era como otra dimensión, porque no había nada que yo pudiera describir, una calle, no, ni siquiera había calle ni nada. Era un lugar como todo oscuro, todo oscuro. Lo único claro era que yo me veía a mí mismo ahí caminando, y luego vi a mi hermano, y lo vi que venía caminando hacia mí, y lo vi así, ¿verdad?, como los veo ahorita ustedes, y como lo veía antes a él. Y lo veía que se me iba acercando, y con su sonrisa de siempre, y abriendo sus brazos, ¿verdad?, venía avanzando para abrazarme. Y primero sentí mucho gusto de estarlo viendo y que venía caminando hacia mí. Y entonces de pronto empiezo a sentir algo raro en el sueño, y me viene a la mente, ¿no?, varios textos de las Escrituras, y yo decía: no, es que no puede ser mi hermano.
no puede ser, o sea, él ya falleció, no lo puedo estar viendo. Pensaba yo, a menos que yo me haya muerto también ya, y estaba yo en eso, ¿no? Ahí mismo, pero entre más él se me acercaba, yo sentía más un rechazo, y ya no quería que se me acercara, pero él seguía avanzando. Y llega un momento donde yo, les digo, todo estaba oscuro ahí, era un lugar muy extraño, y no tenía ni a dónde correr ni para dónde hacerme. Y finalmente él salta sobre mí, literalmente salta y me agarra. Y cuando él salta, yo me doy cuenta, no es mi hermano. Y ya cuando me aprisiona fuerte, ya siento quién es. Y entonces me empieza a arrastrar y me habla con una voz horrible, ¿verdad? Y me dice: eres mío, te voy a llevar, vas a ir conmigo. Y entonces, pues yo empiezo en el sueño, empiezo a gritar, empiezo a clamar a Dios y a decirle al Señor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me está llevando este tremendo, ¿verdad? El diablo? ¿Por qué me está llevando? ¿Por qué? Si yo soy tuyo, ¿por qué me arrastra? ¿Por qué me lleva? Yo creí en ti, yo confié en ti, y empiezo yo ahí en el sueño, y pues me está arrastrando, y de pronto ese lugar que les digo que pues estaba todo oscuro, que no había ni piso ni nada, yo no veía nada, se ilumina, como cuando encienden un reflector, hasta se escuchó el ruido así, y todo se iluminó, y el diablo se detuvo. No me soltó, pero se detuvo, ya no se movió, y ya no habló, porque no dejaba de decirme cosas. Se quedó callado, se quedó quieto, mientras la luz brilló, y luego, en el sueño, yo escucho una voz fuerte que jamás he vuelto a escuchar. Una voz muy fuerte que dijo: revisa si en el libro de la vida está escrito el nombre de Saúl Abelardo Loera Rodríguez. Así completo. Y luego yo también estaba totalmente quieto. Y escuché en el sueño, así, muy clarito, el sonido de hojas cuando estás así, como un libro, pero era un libro muy grande porque se oían como las hojas que las movían. Y luego ya escucho otra voz, también muy fuerte, pero no tan fuerte o tan potente como la primera voz. Oí otra voz que dijo: sí, Señor, aquí está. Y entonces este ser que me estaba yendo, nada más saltó, no sé, nada más saltó, se fue, se desapareció. Y yo me llené de una paz, de una tranquilidad, y desperté. Y desperté igual que mi hermano, que me platicó aquel sueño. Desperté empapadísimo de sudor, mi corazón a 1000 por hora, y me levanté muy asustado. Pero conforme y esto ya no era sueño, ¿verdad? Conforme iban pasando los segundos, los minutos, me fui llenando de esa paz. Esa paz que sentí en el sueño se trasladó acá, y entendí el mensaje, y oré al Eterno y le dije: gracias porque respondiste mi inquietud, ¿verdad? No tenías por qué, pero gracias, que entendí dónde está mi hermano. Nada puede cambiar tu palabra, tu promesa, tu fidelidad. Y ese sueño me marcó mi vida, y marcó mi fe, porque mi fe cambió también a partir de ese momento. Mi fe se fortaleció muchísimo más. El Padre así lo quiso, y por eso digo que los sueños también pueden ser un portal hacia otra dimensión.
Y la misma Escritura dice que el Eterno habló a nuestros padres en otros tiempos de diferentes maneras. Y una de esas maneras eran los sueños, como el sueño de la escalera de Jacob. Que si bien es cierto, la Biblia no menciona directamente la palabra dimensión o interdimensional, pero sí habla la Biblia de experiencias de ese tipo. Y la escalera de Jacob es uno de esos textos que diríamos, pues, que te cautivan, que son textos muy profundos y que entiendes que lo que estaba pasando allí era que se estaba abriendo un portal a otra dimensión, a la dimensión de lo espiritual, porque esa escalera unía el cielo con la tierra. Ángeles bajaban y subían, pero allá arriba, en lo más alto de la escalera, estaba el Eterno, estaba Él ahí. Y seguramente Jacob despertó igual que yo, igual que mi hermano pastor. A él despertado igual, ¿verdad? Sudado, asustado, con la presión alta y todo. Y la Escritura da testimonio que Jacob dijo: ¿qué lugar tan terrible es este? Seguramente esta es la puerta del cielo, dijo. Stargate en inglés, como la película aquella que les dije. Jacob dijo: este es un portal hacia el cielo. Entonces la escalera de Jacob se presenta como una experiencia así, interdimensional, como una conexión entre este mundo y el mundo espiritual. Ahora, ustedes seguramente saben que en ese lugar del sueño de Jacob, la escalera de Jacob, ahí se construyó el templo, en ese mismo lugar. Y en ese lugar, no hablo del lugar exacto ahí, sino en ese lugar, Yeshua fue crucificado. Entonces, ese lugar tiene algo muy especial. Ese lugar ahí en Jerusalén es, muy probablemente, como Jacob lo dijo, un portal hacia el cielo, un portal hacia otra dimensión, hacia la dimensión espiritual. Hay lugares que son así, en donde se abren portales. Y la Escritura nos presenta ese tipo de experiencias. Ahora, vamos a mencionar rápidamente algunas, como las que están ahí en pantalla. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 15 al 17. La experiencia del profeta Eliseo con su siervo. Los asirios vienen, el enemigo, querían acabar con el profeta Eliseo. Fíjese cómo este hombre, el profeta Eliseo, era tan temido que un ejército completo va contra él. Su maestro Elías había sido también un hombre muy temido, y también contra Elías mandaban soldados a querer acabar con él, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cómo Elías se quitaba a los soldados, a los enemigos? Él nomás pedía ayuda al cielo y descendía fuego y fuego. Ya nadie quería ir contra Elías. El rey acá mandaba más de no, ya nadie quería ir porque si este hombre va a acabar con todos. No era él, era el Eterno. Pero ellos eran hombres muy temidos. Eliseo, que pidió la doble porción de espíritu de Elías, se convirtió en un hombre todavía más temido que Elías, al grado de que un ejército asirio va contra él y rodea la ciudad, y el objetivo era Eliseo. Y el profeta Eliseo está bien tranquilo, y su siervo le dice: mi señor, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Mira, nos tienen rodeados, nos van a acabar. Y se acuerda que Eliseo dijo, oró al Señor.
ábrele los ojos. Señor, ábrele los ojos para que Él pueda ver lo que yo veo. Y entonces el siervo pudo ver, pudo acceder al mundo espiritual. Eliseo, como Elías y como otros personajes bíblicos que les decía yo de cierta jerarquía espiritual, ellos, hermano, ellos accedían al mundo espiritual, podían ver cosas increíbles que nosotros no vemos. El siervo de Eliseo, aunque fue por ese instante, pudo ver. ¿Y qué vio? El ejército de ángeles que estaba ahí, listo para defenderlos. Y eso era lo que tenía tranquilo Eliseo. Ahora, no se necesitaba un ejército de ángeles, o no era suficiente, pero el Eterno, para, ahora sí como dicen, ¿no?, para enseñar músculo, ahí te va un ejército de ángeles. Entonces, eso se puede tomar también como el acceso a otra dimensión. El siervo de Eliseo por un momento pudo acceder, pero recordemos, Eliseo constantemente él tenía acceso al mundo espiritual. Ahora, si vamos a otro texto clásico también en las Escrituras, la visión de Ezequiel. Y la visión de Ezequiel, además, nos mete en el tema de los famosos ovnis, ¿no? Porque muchos, en esa visión de Ezequiel, muchos infieren la existencia de ovnis. Pero hay que leer con mucho cuidado, ¿no?, la visión de Ezequiel y darnos cuenta si Ezequiel está hablando de naves, de objetos o qué. Pero realmente en el texto vemos que Ezequiel está hablando de seres vivientes. Él está describiendo seres vivientes, pero los describe así, a manera de rueda, en medio de rueda. La descripción es bastante, ¿cómo diríamos?, confusa. Una vez un pastor del seminario nos encargó, bueno, no, a mi grupo no, a otro grupo, les encargó hacer un dibujo de la visión de Juan en Apocalipsis acerca de Yeshua. Quiero que hagan un dibujo de cómo Juan describe a Yeshua cuando lo ve. Usted sabe, ¿no?, el pelo blanco como la nieve, los ojos como llama de fuego, una túnica que hasta sus pies, un cinto de oro, una espada aguda que sale de su boca, los pies bruñidos como de bronce, o sea, todo, plásmenlo en un dibujo. Voy a ver los dibujos que llevaron ahí los hermanos, ¿no? Pues de hecho, si me acuerdo, en una de sus clases, en las miniaturas puse trabajar la IA a hacer un dibujo, nada más para la presentación de la clase, y dio algo así, o sea, algo muy literal de que estuvo rodeado por copas, por candelaros, por estrellas, demás. Sé que está aquí, pero de hecho lo ando buscando, pero sí se me perdió la playlist, pero ahí lo pueden encontrar. Sí. Bueno, hoy la ventaja de tener la inteligencia artificial pues es mucha. Esa imagen es hecha por inteligencia artificial, esta que están viendo ahí en pantalla. Yo nunca había hecho algo así, ¿verdad? Lo hace la IA. Ella solita, ella busca los textos y todo. ¿Sí? Recuerdo que en una ocasión así que estaba dando clases de Apocalipsis y nos comentó de que metan el versículo y a ver qué les hace la IA. Que luego los hermanos compartieron las imágenes. Sí. Así cosas como que a veces ninguno mismo se puede imaginar. Esta herramienta las plasma. Que apenas empezaba, ahorita ha mejorado, ¿no? La propia IA ha mejorado mucho, ¿no? En tema de crear imágenes y todo eso.
Bueno, ayer les compartí una de la niebla deseando Shabbat Shalom. Se me hizo algo gracioso porque no era el propósito. Esa imagen era la última que me había hecho la IA, de que me dijo, si quieres que traiga una imagen de tu mascota, no sé. Yo no sé qué iba a hacer. Nada más pon una foto, y puse una foto de la niebla y me hizo una imagen de niebla como Superman con capa y volando entre los edificios y todo. Muy bonita. Y fue lo último que me hizo. Entonces ya después, ayer, le pido yo a la IA que me haga una imagen para desearles Shabbat Shalom, y me hizo esa imagen con la niebla. Y ¿por qué me puso niebla aquí deseando Shabbat Shalom? Se me hizo algo, detalles. Se las compartí, ¿verdad? Bueno. Sí, pero ahí, bueno, sí, todavía estaba en pañales la IA, ¿verdad? No, las que hace hoy son tremendas, ¿verdad? Pero imagínense, los hermanos haciendo a mano algo así, tratando de plasmar toda la descripción del Apocalipsis, pues sí era bastante complicado, ¿no? Entonces, ahora imagínense que pues ese sería interesante. Vamos luego a pedirle a la IA que nos haga una imagen descriptiva del texto ese de Ezequiel, a ver qué nos presenta, a ver qué nos presenta ahí sobre esa visión de estos seres, porque Ezequiel, repito, él está viendo seres, él los describe como seres, rueda en medio de rueda, llenos de ojos, entonces y que se movían hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro, con gran rapidez, en fin. Esa descripción que Ezequiel hace, obviamente nos está hablando de seres que no pertenecen a este mundo. No está viendo seres humanos, obviamente. No son como él, y no se le presentaron así. A veces hay ocasiones donde algunos tuvieron encuentros o donde el propio Eterno se presentó como una persona. Pero en este caso Ezequiel está viendo seres extraordinarios, seres que no pertenecen a esta dimensión, que no pertenecen a este mundo, y que la forma que él los describió pues es no sé, así se le ocurrió a él, ¿verdad? No creo que sea exacto, pero pues es lo que él pudo decir. Ahora, si pensamos en la experiencia del Rab Shaul, el Rab Shaul, ¿qué dice? Conozco un hombre, era él, ¿verdad? Conozco un hombre que fue llevado, arrebatado, usa la palabra arrebatado, al tercer cielo. Si en el espíritu o en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y que vio cosas allá, que no existen las palabras para poder decir. Él no se quebró la cabeza. O sea, él no quiso explicar porque dijo, ¿para qué? No hay manera, no hay forma, no existen las palabras que yo pueda describir lo que yo vi allá. Pero hay cosas muy reveladoras. Una de ellas es que nos hable de un tercer cielo. La existencia de un tercer cielo sugiere, obviamente, que existe un primer cielo, un segundo cielo, y que probablemente hay un cuarto, quinto, no sé. El judaísmo dice que hay 7 cielos. El libro de Enoch. Entonces, el Rab Shaul de alguna manera nos está confirmando la existencia de varios cielos. Y que él fue arrebatado específicamente al tercer cielo, y que vio cosas que no nos puede describir, y que tampoco puede explicar si fue en el cuerpo o fue en el espíritu. Y eso se puede relacionar con la experiencia de los sueños que le decía yo hace rato. Esos sueños que tú dices, fue un sueño, pero es que lo sentí real, yo me sentí ahí,
Bueno, hasta me desperté doliéndome lo que me pasó en el sueño, ¿no? ¿Les ha pasado que luego despiertas y el golpe que te diste ya y despiertas, oye, pues que no era un sueño, eso te duele? O cuando sueñas que vas al baño. Ay, dejémoslo así. Yo nunca he soñado eso. Nah, sí he soñado. Y sí me ha pasado. De hecho, hermano, Pero cuando era niño, ¿no? de hecho, ahorita que estaba, es que me acuerdo ahorita de los sueños que tuve, ahora que estuve pasando por el luto de mi abuela, y yo creo que se los mencioné, o no recuerdo bien, pero es que a mí se me hace muy raro, porque durante el tiempo que tuve esos sueños, los sueños que tenía con mi abuela eran siempre de noche, nunca eran de día. Y el último sueño que tuve fue algo raro porque es la primera vez que es de día en el sueño. Pero antes era de que, pues, de que igual ustedes de que, pues, estoy caminando en el pasillo de la casa y viene mi tío súper sonriente, casi que bailando, y me dice, tu abuela resucitó. Como que, o sea, entiendo que sí, o sea, existe el milagro y todo, pero es como todos vimos aquí el cuerpo de la abuela, fuimos a enterrarla. No, ¿qué pasó? O sea, resucitó. Pero no me dijo, está viva, no, resucitó. Y es como, qué miedo. Y luego, conforme fueron pasando los años, una cosa que yo siempre me he arrepentido, aún al día de hoy, es no expresarle mi cariño, o sea, con palabras. Y el último sueño era sobre eso, de que toda la familia estábamos ahí en el comedor, y nada más de repente como que la abuela ya se va así como que ya, o sea, no dijo nada, pero ya se iba a abrir la puerta y después ya iba por la terraza y ya iba por el portón. Y yo me quedé como que, ¿qué hago? Ya no estoy bien, entonces no me puedo parar. Cuando tengo la fuerza de pararme de la silla, voy a gritarle, te quiero. Así, entonces ya no la veía, ya no nada. Y nada más un familiar, no recuerdo quién exactamente, nada más me dijo, sí, ella ya lo sabe. Y yo, pues, no me dijo nada, que me lo diga, por lo menos también ahí en la casa que nos vean los vecinos o algo, no sé. Pero no, me dijo, no, sí, ella dice que pues, ya lo sabe. Y ya. Y fue a partir de ahí que pues, terminaron los sueños. Y es ahí donde comienza también mi, por decirlo ya, el luto de verdad, porque comencé a tener, bueno, yo se lo he explicado al hermano, pero yo comencé a tener terror nocturno, porque nada más cayendo la noche, comienzo a llorar. No, o sea, no tengo sentimiento de tristeza ni nada, pero comienzo a llorar, me comencé a desesperar. Y bueno, incluso hasta el día de hoy sigo teniendo ese problema emocional, que ya no derivado del luto, pero es como que ya quedó como que un residuo muy fuerte con el tema el concepto de la muerte, porque es algo que ahora como que me sigue persiguiendo a pesar de que pues, ya estoy como que ya más en paz con eso, ¿no? Pero es una sensación muy, porque yo genuinamente yo sí me la creí, yo dije, mi abuela sí está aquí, porque yo recuerdo cuando falleció y esperábamos a los peritos, mi ruego era de que que nada más se levante, o sea, estaba tapada con las sábanas que tenía en su cama y yo estaba esperando como que se levante y que nos diga por qué me tapan, no se importa, o sea, o algo más fuerte, o no sé, lo que sea, pero no, incluso hasta me comencé a emocionar mucho porque de repente mientras esperábamos yo veía como que el cuerpo tenía espasmos y yo pensaba de que está dormido, pero es como que no, es como que entiendo que ya se fue, pero como que estoy rechazando el hecho de que se está yendo. Ya cuando ya comienzan a llevársela a hacer la autopsia, es ahí donde es súper raro la sensación por como yo vi a mi abuela, porque parecía como si
no era arreglada. O sea, no la veía despeinada, no la veía nada. Como que hasta sentí yo que se acaba de salir de bañar. Y era una sensación rara porque era como que ella estaba como que esperando el momento, hasta se arregló para que ya presentarse con el Señor. Y es una sensación muy rara porque como que la veo muy tranquila, incluso ya sabiendo que no ha hecho nada, como que la veo muy tranquila y muy arreglada para ya hizo. Y es una uno no lo piensa porque ya está en el duelo o trata de pues, pasar por ello, pero es como que incluso los sueños tenían mucha relación con ello y no fue, gracias a Dios, que pues que me quitó ese peso de los sueños, porque yo se lo rogué, porque yo la verdad, yo no lo soportaba, no tanto porque era macabro y nada más que a mí me dolía el hecho de pues, volver a ver, y más cuando eran sueños de que, creo que hubo como 2 sueños que pues, otra vez la volví a ver en el ataúd, es como, ya. Sí, pues por eso le digo que el mundo de los sueños es totalmente algo, vaya, muy interesante, muy profundo, difícil de poder entenderlo, describirlo con exactitud, pero lo que sí sabemos es que el Eterno en ocasiones nos habla, ¿verdad? A través de sueños. Habló y sigue hablando de una manera particular a algunos de nosotros a través de sueños, pero acá lo que vemos en algunos casos en las escrituras no son sueños, son experiencias reales, como lo que ya dijimos de la visión de Ezequiel. Hay otros temas, otros textos como el caso de Enoc, que Enoc dice en medio de una genealogía, de pronto la escritura nos dice, y caminó Enoc con Dios, y se lo llevó Dios, y deja muchas preguntas, ¿verdad?, el texto respecto a lo que pasó con Enoc. Deja muchas posibles interpretaciones de qué fue lo que pasó con Enoc. También Elías, que nunca vemos que diga falleció o no, o sea, de hecho Elías vuelve a aparecer. Elías es un caso distinto porque Elías vuelve a aparecer. O sea, de Elías sí sabemos que no murió, que fue llevado por alguna razón a algún lugar, pero que después fue regresado, porque después vuelve a aparecer en las escrituras, ¿verdad? El caso de Enoc es distinto porque de Enoc la escritura deja ahí como que un vacío, un hueco que no lo explica de qué fue lo que pasó, ¿verdad?, con Enoc. Pero son textos que nos dejan ver o nos permiten ver la existencia de un mundo más allá de nuestro mundo, de lo que es posiblemente otra dimensión, hablando de esto, de seres dimensionales, interdimensionales, hablando de experiencias como por ejemplo la propia nube de gloria. Cuando la escritura nos dice que una nube de gloria acompañaba al pueblo de Israel y que la acompañó durante 40 años, la pregunta surge, ¿verdad? ¿Y qué era esa nube de gloria? O planteado de otra manera, ¿qué escondía esa nube de gloria? Porque normalmente las nubes esconden algo. Si ustedes han visto los muchos videos que hay del famoso fenómeno ovni, cuando los ovnis llegan a ser grabados, algo que pasa con mucha frecuencia, ¿qué hacen esos objetos? ¿Dónde se esconden? Detrás de las nubes. Se esconden detrás de la nube y pues ya no viste nada, ¿verdad? Entonces es muy común ver que las nubes sirven como escondite para ese tipo de objetos en el cielo. Y no deja de llamar la atención que la Biblia nos diga que las nubes en su momento sirvieron para algo aparecido, porque esa nube algo ocultaba. ¿Qué era? La gloria de Dios. Y yo no puedo definir con certeza, ¿verdad?, qué es la gloria de Dios o a qué se refiere,
la escritura en Éxodo, en Levítico, en Números, cuando habla de la gloria de Dios. Pero lo que sí es que la gloria de Dios iba allí en la nube, o arriba de la nube, pero la nube no permitía que el pueblo viera la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque según la creencia antigua, todo aquel que viera la gloria de Dios, ¿qué pasaba? Adiós, ¿verdad? Se tenía que despedir de este mundo. No puedes ver la gloria de Dios y seguir viviendo. Entonces, la nube era una protección para el pueblo. Siempre lo vemos como que, para taparles el sol, no, para que no murieran, porque si veían lo que había ahí en la nube, ellos iban a morir. De noche, la nube se transformaba en una columna de fuego, así lo describe la escritura. ¿Y qué hacía el fuego? Pues sí, darles calorcito en la noche, pero el fuego pues resplandecía, igual ocultaba lo que había ahí. Si ellos volteaban a ver, el fuego les hacía quitar la mirada, ¿sí? Entonces ellos no podían ver lo que había ahí. ¿Quién fue el único que sí se metió ahí? Moisés. Moisés subió a la cumbre de la montaña donde estaba la nube, y según el testimonio de la Torá, la voz que estaba ahí le dijo: sube acá. Él ya está en la cumbre de la montaña, sube acá, o sea, pásale, Moisés, pásale aquí arriba a la nube. Entonces, si alguien supo que había ahí, fue Moisés, pero no dijo nada, no escribió nada de eso, pero sí se trajo el testimonio, ¿verdad? El rostro resplandeciente, la gloria impregnada. Pero él subió ahí, él se metió ahí, él vio y oyó y recibió instrucciones ahí, en lo que la Torah llama la gloria de Dios. Posiblemente estamos hablando de otro caso de acceder a otra dimensión. ¿Sí, Sergio? A la dimensión de lo espiritual, claro. La otra vez estaba escuchando de un maestro que era judío, o con las raíces. Bueno, sigue siendo judío, nada más que ya está más enfocado en las raíces. Y él decía que cuando él leía eso de Moshe, y luego cuando se tocó con el Nuevo Testamento, que pues él decía que no le había enseñado, que le impresionó mucho esa parte donde está Yeshua con Moshe y Elías. Y él obviamente pues ahí y empezó a investigar en el Zohar, en la Kabbalah. Y dice que hay ciertas personas que según estos personajes cuando estaban ahí estaban como en otro plano, estaban ahí viviendo ese momento, pero también estaban viviendo el otro. Dice que era como una conexión ahí entre que el Moshe y el profeta en su tiempo, y aparte la presencia de Yeshua, que también estaba ahí, y decía que así es como el eterno bendito. Nosotros vemos nada más esta foto, pero el eterno lo ve desde arriba, de todo el alma. Entonces decía, por eso es que está ahí Moshe con Yeshua, y el mismo Yeshua dice que no es un Dios de muertos, porque para el eterno nadie está muerto, todos están ahí. Sí. Pero para nosotros que ya no estamos viendo esa fotografía, para nosotros no, pues ya pasó, probablemente todo está conectado. Y él decía, no, pues a mí me impresionó mucho y para el eterno no hay ni pasado ni futuro, o sea, solo un eterno presente, que eso también a nosotros nos queda muy grande poder entenderlo, ¿no? Pero es cierto, y hay otras descripciones sobre eso que pasó ahí en el monte de la transfiguración. Otros lo describen también como dices tú, lo describen como que lo que los discípulos vieron no estaba pasando ahí, o sea, estaba pasando en otra dimensión, pero ellos tuvieron acceso, o sea, a ver, como si se hubiera abierto un portal, y ellos están viendo lo que está ocurriendo, pero que está ocurriendo en otra dimensión, no en esta. O sea, esa reunión que hubo entre Yeshua, Moisés y Elías, y que están hablando, dice ahí, de las cosas que iban a pasar. Entonces es como un acceso también a otra dimensión.
Y hay más, hermanos, ¿verdad? O sea, hay más textos, hay más lo que podríamos llamar evidencias escriturales que nos infieren el tema de la existencia de otra dimensión. O sea, al menos lo que para nosotros es la dimensión del mundo espiritual. Está ahí, ¿verdad? Y que se han abierto portales. Un texto que a mí siempre me ha impresionado mucho, ya para concluir, es cuando Abraham manda a su siervo Eliezer a conseguir esposa para su hijo Isaac. Y la Torah dice que Eliezer se preparó para el viaje, un montón de camellos, un montón de cosas para llevarse. Y luego la Torah dice en el hebreo que Eliezer se pone en marcha, que él oró al Eterno y le pidió al Eterno que prosperara su viaje. Así traducen en el español. Y el Eterno escuchó su plegaria y prosperó su viaje. Y en el mismo día, la Torah dice, y en el mismo día Eliezer llegó a la tierra de Harán. A ver, espérame tantito. ¿Cómo? Porque si yo voy a un mapa y estamos acá, estamos en Canaán, acá donde habitaba Abraham, el viaje para la tierra de los arameos, pues estaba lejos. No era un viaje de unas horas, era un viaje de muchos días, muchos. Y con esa caravana de que camellos y cuánta cosa que iba a cargar, tenía que haber tardado muchísimo. ¿Cómo le hizo para llegar el mismo día? Pues en el mismo día llegó. Y eso en español, ¿verdad? Pero cuando vamos al texto hebreo se vuelve más interesante, ¿no? Porque de la plegaria, de lo que él pidió, acá el español nada más dice que le pidió prospera mi viaje, como cuando nosotros decimos el salmo, ¿no? Señor, guarda que toda mi salida ya me conviene y todo. Pero no, él pidió específicamente algo más. Y el Eterno se lo concedió. Y en el mismo día él ya estaba allá. ¿Cómo le hizo? Pues ahí hay otra interrogante, ¿verdad? Hay portales, o sea, hay manera de que yo pueda. Señor, ábreme la puerta, quiero ir a Jerusalén tantito. ¿Se puede? Pues todo parece indicar que sí. Y les digo, hay más textos, Felipe, que el Espíritu lo agarró, el propio Yeshua, y fíjense a Yeshua quién se lo llevó. Ahora sí, ¿quién lo arrebató a Yeshua? El diablo lo arrebató al desierto para tentarlo, se lo llevó y lo anduvo ahí arrebatando. El diablo lo movía, no, ahora vamos acá arriba del templo y luego a la montaña más alta, y le mostró que el diablo lo andaba moviendo. Entonces, ¿cómo? ¿Verdad? Sí, hermano Carlos. Sí, cuando uno de ellos dio la palabra, no toda porque es difícil, ¿verdad? Pero cuando están en guerra y le dice, ¿y tú de dónde eres? ¿De los nuestros o de los otros? Ajá. No, yo voy a pelear con ustedes y mata 120, 180 años. Sí. Una sola persona. 185,000. Sí, o sea, hay muchos textos, ¿verdad?, que se prestan para eso, de arrebatos, de personas llevadas de aquí para allá, que aparecen en un lado, luego en otro, y sí. Pero no saben lo que decía. Y fue como Moisés, lo hallaron, no lo hallaron, ¿dónde está? Dice Judas, ¿verdad? Que lo estaba peleando. Y que pelearon por él, ese es otro tema también. Está ocurriendo ahí algo y se pelean el cuerpo de Moisés. Luego aparecieron los documentos. Y la Torah dice que sí murió y que el Eterno lo enterró y que nadie lo encontró. Bueno. Y ahora está mujer. Entonces, hermanos, pues todo esto, ahí hay más texto. Yo les voy a pasar esa imagen ahí al grupo para que la vean con cuidado y puedan ustedes analizar cada texto y otros más que hay sobre
temas bíblicos que parecen indicar la existencia obvia de otra dimensión y de accesos, ¿verdad?, que hubo en su momento a esas otras dimensiones. Vuelvo a repetir, personas con una jerarquía espiritual elevada. Si ustedes quieren comprobar que eso es posible, es muy sencillo. Procuren ser llenos del Espíritu. Busquen, ¿verdad?, ser llenos del Espíritu. Si ahora cuando estuvimos en la semana previa de Shavuot, y los que nos involucramos en el tema de los ayunos, las oraciones y todo, pudimos asomarnos así poquito nada más a esto, a esa visión espiritual, sentir también el tema. Y nada más para cerrar lo que les dije hace rato, que es muy muy revelador, pero también peligroso, porque cuando tú te asomas al mundo espiritual, o te metes al mundo espiritual, como dicen por ahí en una película, aquí el asunto es que tú los ves, ellos te ven. Entonces, cuando tú te metes al mundo espiritual, vas a tener que de alguna manera pagar un precio. Y muchas veces ese precio es que esos seres luego se te vienen con todo, ¿no? Y por eso nosotros hemos sido golpeados. Lo bueno es que nada más nos pueden golpear en lo material. Espiritualmente no nos pueden dañar, pero en lo físico sí nos pueden lastimar, como a Jota, enfermarnos, quitarnos los bienes, todo eso. Pero es de alguna manera un precio, ¿no?, bastante razonable que se tiene que pagar. Entonces ustedes saben, si quieren entrar de lleno al mundo espiritual, es posible, sí, pero hay que pagar por eso. Shalom, bendiciones, nos despedimos de los hermanos que nos han acompañado en clase a la distancia.